Antonia, ¿y por qué Carlo hizo su primera comunión de niño a los 7 años? Ma perché era una coincidenza particolare che io ho studiato teologia e tenía un professor che era un sacerdote, que era teología fundamental, que me gustó mucho come ho hecho mi esame de teología. Y soy divenita amiga. Y era más viejo de mí, tenía ya una veneranda edad. Y me preguntó un día que tenía la hermana que tenía en su parroquia, que tenía que ir a misión. Y tenía un problema por el enseñamiento de la catequesis a las niñas. Y me preguntó si yo podía sustituir por este año las irmas. Y yo decía, sí, yo te puedo venir, pero yo tengo mi hijo que quiere hacer la comunión. Ah, no te preocupes, llévalo, pues vemos. Sí, sí. Y yo lo llevé. Era muy formado, Carlo, ya tenía una conoscenza teologica, forse neanche una persona mayor, se viene. E allora fui muy impresionado, ¿no? Y dice, vabbè, allora con un año puedes hacer la comunión a los 7 años. Y tenía este amigo que era el obispo Macchi, que era stato segretario de Paolo VI, Papa Paolo VI, que era en este monasterio, era un su amigo. Y lo interrogó también, dice, este niño especial. Y quindi nos permitieron de hacer la primera comunión a los 7 años. Naturalmente, porque era una excepción, nos permitieron en este monasterio de clausura. Era la primera vez, soy irma de Romita Ambrosiana se llaman, son irmas de clausura. Era la primera vez que abrían el monasterio por una primera comunión. Y me recuerdo que cuando íbamos a hacer el día de la comunión, con el coche, ¿no? Teníamos que salir, subir esta montaña donde estaba el monasterio. En un cierto momento estaba este pastor, un pequeño cordero, que atravesó la calle. Y tenemos que arrestar, ¿no? Porque el pastor tenía que pasar, después las ovejas, ¿no? También. Y quindi era un po' un signo, un pequeño signo. ¿Y qué dijo Carlo cuando vio? ¿Qué dijo? Era emocionado también. Su primero juego fue un cordero de peluche. De peluche. Y también su torta de bautismo fue un cordero. Tenía la forma de un cordero cuando estábamos a Londres. Este cordero un poquito la vida de Carlo, ¿no? Se puede resumir, porque Carlo ha ofrecido su vida por el Papa, la Iglesia. Antes de caer malado, ofreció su vida por el Papa, la Iglesia, por nacer el purgatorio y el derecho al paradiso, ¿no? Tenía esta oferta de su vida, ¿no? Porque sabía que es importante, ¿no? La Virgen María preguntó a Fátima, muchas almas van al infierno porque no está ninguno que reza y hace sacrificio por ellos. Quindi estas palabras de la Virgen María lo tocaron muchísimo. Quindi cuando Carlos podía, ¿no? También pequeño sacrificio, como renunciar a la Coca-Cola, a la Nutella, en Italia es muy famoso. Sí, la Nutella. Chocolate, o a ver un film, o hacer ¿no? más oración. Intentaba hacer Siempre hacía pequeño esfuerzo, ¿no? Ofrecía, siempre no se lamentaba ya más, siempre lo ofrecía. Era una ocasión de ofrecer, ¿no? Cuando la Virgen preguntó a los pastoriños de ofrecer sacrificios, cualquier cosa les preguntó, no específico sacrificio. Lo importante es tener esta actitud, ¿no? También renunciar a una bombona, a un chocolate. Él tenía siempre su mirada en el cielo, en Jesús, ¿no? Sí, sabía que la Virgen preguntaba esto y sabía que era importante, ¿no? Los santos nos enseñan esto. La vida de los santos son nosotros faro de luz, por hacer lo mismo, por imitar. Sí. ¿Y dónde fue su primera comunión? ¿En qué ciudad? Este monasterio se trovava a Perego, cerca del lago de Lecco, que es un lago cerca de Milano, en Lombardía. Sí. Y fue una experiencia especial porque naturalmente fue un po' un
dono de Dios, ¿no? Porque era muy emocionado Carlos, porque seguramente. Y escribió que en esta ocasión estar siempre unido a Jesús, ese es mi programa de vida. ¿Lo escribió antes o después de la No, lo escribió el día de la comunión, ¿no? Estar siempre unido a Jesús, este es mi programa de vida. Y desde este momento empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día, o antes y después la misa, siempre. Y alguna vez cuando estaba en vacaciones iba también 2 veces a la misa, la mañana y la noche, porque tenía su tiempo, le gustaba, ¿no? Esta unión con el Señor. Aunque se parece, algunos pueden decir, puede exagerado, pero no era exagerado, porque Carlos tenía una consapevolezza de la Eucaristía que la mayoría no tiene. ¿Pero qué te dijo a ti después de que, o sea, el momento de que recibió la comunión, cómo lo sentiste? ¿O te dijo algo? ¿O a partir porque tenía, como decía, tenía esta consapevolezza que recibió Dios en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y sabía que esta era la cosa más importante, porque la Eucaristía es la cosa más sobrenatural que tenemos con la tierra. La unión con la Eucaristía es, como dice el apóstol San Juan, ¿no? Que vive en mi sangre y come mi carne, estaré en él y yo estaré en él, ¿no? Esta unión especial que prometió Jesús. Y con la comunión se realizza esta unión. Y él estaba contentísimo. Él era contentissimo veramente. E poi continuò, perché non è che solo una vez, ¿no? Muchos son, ¿no? Son contentos de recibir la comunión. Y después se abandona. Que él continuó esa misa ya. Siempre fiel, siempre al encuentro con Jesús. Antonio, ¿por qué para Carlos la Eucaristía fue la autopista al cielo? Porque Carlos decía que no está cosa más sobrenatural que la presencia viva y real de nuestro Señor, como Él lo prometió, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta la fin del mundo. Jesús está siempre con nosotros, restado en su presencia física, no solamente espiritualmente está en todos los lugares, pero con su presencia física, porque nosotros somos de espíritu y carne, tenemos esta composición, ¿no? Quindi Jesús quería nutrir no solamente nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, porque tenemos esta herida del pecado original que nos inclina al mal. Y Jesús, a través de la Eucaristía, es la medicina del alma, es un fármaco de mortalidad. Y con la Eucaristía nos ayuda a adherir esta herida, a reforzar la voluntad, porque la santidad consiste en vivir heroicamente las virtudes cristianas. Cosa es una virtud? Es una actitud inestable de la voluntad al bien. Significa, alla fine, non hacer más pecados veniales, voluntarios. Quindi, por divenir fuerte, la Eucaristía es verdaderamente el ayudo máximo que podemos tener, porque es Jesús que combate con nosotros. Y quindi Carlos decía, están colas de gente en frente de un concierto, de un fútbol match, pero no veo esta colas en frente de la Eucaristía del tabernáculo. Decía que nosotros somos más afortunados de aquellos que vivieron más de 2000 años con Jesús, porque esta gente por ver Jesús tenía que caminar horas. Alguna vez era muy difícil acercarse a Jesús. Por nosotros es bastante ir a la iglesia más cercana de nuestra habitación. Tenemos Jerusalén, la llamaba cristiana, Jerusalén con nosotros. El tabernáculo es una Jerusalén. ¿Y cuántos tabernáculos tenemos en el mundo? ¿Cuánta Jerusalén desea? Millones de Jerusalén. Allora tendremos que visitar a Jerusalén, el tabernáculo, con la misma devoción como cuando hacemos un peregrinaje a Jerusalén, porque Jerusalén está aquí. Y allora decía que tenemos este dono de la Eucaristía, que es verdaderamente la autopista, proprio porque Jesús nos ayuda. Está con nosotros,
sobre todo con la Eucaristía nos refuerza. La Eucaristía te hace hacer un camino de santidad muy veloz, porque con la ayuda de Jesús tú vas a hacer un paso. Es difícil sin la Eucaristía, muy difícil, porque la Eucaristía es verdaderamente una medicina del alma. Carlos decía que es un viviente, Jesús es un vivo. Cuando nosotros en la iglesia estamos vivos, no es una cosa così simbolica, muchos no creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Si está un incendio, decía Carlos, ¿quién se preocupa de prender el vivo del tabernáculo? Piensan todos, pero no piensan en Jesús, ¿no? Y muchos de estos milagros eucarísticos fueron, ¿no? Que demuestran que la hostia se preservó, muchas cosas, ¿no? Proprio perché l'Eucaristia è così importante, fondamentale. Para él. Chi come mi carne e beve mi sangue starà in me e io starò in él. È una promessa di Gesù, che è una promessa che tiene un valore infinito, no? Come il sarmiento e la vid. Se io voglio portare il sarmiento della vid, esso non può portare frutto. E la misma cosa è l'Eucaristia. Se io non tengo questa unione eucaristica, non puedo portar fruto. E dice Jesús, siempre en este Evangelio, si de mí no podría hacer nada, porque verdaderamente tenemos que comprender que Jesús es nuestra fuerza, todos. E allora ecco perché l'Eucaristia è l'autopista hacia el cielo, porque verdaderamente chi come l'Eucaristia tiene una fuerza. Cuando hacen los exorcismos, la cosa que más detesta el diablo es la Eucaristía, porque es Dios en persona. Quindi los satanistas tienen mucha fe, alguna vez mucha más fe que los católicos, porque ellos saben bien que está la Eucaristía. Quindi esto es un po' uno scandalo che l'Eucaristía non es amada como tendría que ser amada, ¿no? Porque es Dios con nosotros, Dios que está con nosotros siempre. En cada momento yo puedo acercarme a Dios en el tabernáculo, puedo hablar con ellos. Y dice Carlos que lo más nos hacemos esta adoración eucarística, lo más el Señor nos donará las gracias y seremos siempre más posible por nosotros de escuchar, de percibir esta presencia. La presencia. Pero tenemos antes, es difícil, ¿no? Necesita mucha constancia, oración, anche fuerza de voluntad, porque inicialmente no es fácil hacer la adoración eucarística, pero poco a poco el Señor va a transformar y se va a sentir verdaderamente. Y Carlos, cuando iba a la adoración eucarística, ¿leía algo, solo platicaba? No, estaba en silencio. No leía, solo veía. Silencio. Y es corazón a corazón. Los dos corazones de la Seguramente era un místico, Carlos. Empezando la adoración eucarística se puede ayudar rezando rosario, haciendo cualquier meditación, una oración. Pero él prefería practicar. Pero l'ideal es hacer silencio total. Estar enfrente de Jesús. Eucaristía en el tabernáculo también si es cerrada, no importa. Lo importante es que está la presencia real de Jesús. Esto seguramente nos va a transfigurar. Verdaderamente esta luz como a Moisés, ¿no? Cuando estaba enfrente de la zarza ardiente, que le pasaba, le venía luminoso, ¿no? Y poi intercedeva por el pueblo de Israel. Y lo mismo se pasa cuando hacemos adoración eucarística. No nos vemos con los ojos que somos, pero esta luz de Dios nos invade y va a guarir todas nuestra imperfección, la herida del pecado original, todos. Es la fuerza, la autopista hacia el cielo. Santa Misa, Santo Mi, dice Carlos. Antonia, ¿y cómo fue el proceso en el que Carlos se dio cuenta que el Internet podía ser un gran medio de evangelización para llevar el amor de Dios al mundo? Sicuramente Internet es un medio poderoso, porque nos permite de realizar, de difundir el Evangelio en todo el mundo. Sí. Porque en un clic tú estás en todo el mundo. Carlos había comprendido muy bien esto. Es por eso que ha hecho esta exhibición, ¿no? Que tenemos visitas de todo el mundo, que ahora está en todo el mundo.
Ma Internet tiene lados oscuros y lados luminosos, ¿no? Como todas las cosas. Sí, sí. Porque el diablo está siempre que piensa cómo portar su parte, ¿no? Sí, sí. Tenemos muchos peligros con Internet, la pornografía, tenemos toda esta basura, la adicción, ¿no? Sí. Sobre todo esta gente que te spinge al suicidio, ¿no? Con Internet. Cioè, está una cantidad de basura enorme, pero está también una cantidad de luz enorme. Claro. Porque sabemos que si está una habitación oscura, ¿no? Que tú vas a hacer un rayo de luz. Esto también si es pequeño te ilumina todo la oscuridad. Y quindi pequeña gota de luz puede verdaderamente hacer muchísimo. Y Carlo había comprendido esto. Naturalmente tenía una capacidad de informática que no era normal, porque a los 9 años hacía programas en C, C++, Ubuntu, Java. Pero él estudió autodidacta, ¿no? Era todo autodidacta, tenía esta capacidad también de utilizar todas las suites Adobe, Final Cut, sabía cómo utilizar el programa para hacer cartones en 3D. Okay. Imparó todo solo. Sí. Yo pienso cuando es difícil por mí comprender Photoshop. Sí. Son años que estudio, sí. por decir, ¿no? Sí, cuánto es complicado. Él no tenía esta capacidad natural. Puede ser porque tenemos un cienciado muy conocido en familia que esta capacidad científica que se llama Ruffini, es quello de la regla de Ruffini, que es un prozio de Carlo. Puede ser que esto fue un ayudo, non sé, la parte natural, ¿no? La parte de Dios, pero comunque tenía una capacidad increíble. Carlo comprendeva que están las limitaciones de los países, ¿no? Sí, por eso te digo. Y dice, yo con esto no tengo limitación, arrivo donde quiero, faccio clic, arrivo en Alaska, claro. Arrivo en India, al mundo en entero. África, donde quiero. Quindi sicuramente si nosotros pensamos bien en Cristo, ¿no? Esto es un medio poderosísimo, claro. Porque el Evangelio, ¿no? La buena novela, la teología se puede difundir muy veloz, ¿no? Sí. Imagina cómo es veloz. Si San Pablo estuviera en esta época, estaría mandando las cartas en internet. Seguramente. Por redes sociales, obviamente. Es increíble. Sí. Y por eso, bueno, pues Carlos, el patrono del internet y ha marcado una época y la historia, en ese sentido, de esta modernidad al paso de la humanidad al internet. Certo, ma esta fue un'ispirazione, sicuro, un'ispirazione divina, perché un niño tenía 1998, cuando empezó a usar el computer, empezaba internet, toda questa cosa, e quindi questa intuizione di comprendere che attraverso internet si poteva fare cose incredibili, no? Esto sicuramente è un'ispirazione. Pero tenemos anche que pensar que cuando estaba Messenger ya con Carlo, pero cosa hacía Carlo? Cerraba Messenger porque tenía muchas cosas a hacer. Allora tenemos que ser padrones de este medio, Claro. Porque el problema es que si yo divengo uno esclavo de internet, que poi me utiliza internet por sus cosas, tenemos que siempre tener una libertad. Y Carlos nos enseña también eso nos lo enseñó que Carlos. tenemos que ser libres. Hoy con esta inteligencia artificial también es muy peligroso, porque te hacen decir lo que quieren, te hacen bailar con Putin, no sé, te hacen hacer lo que quieren. Es una cosa increíble, es muy peligrosa, porque ¿cuál es la verdad? No se sabe más cuál es la verdad, ¿no? Allora tenemos que utilizar internet para siempre per il bien e soprattutto non divenire esclavos. Hoy los niños están siempre con questo mobile, non comunicano más con los padres, comen en una mesa, están todos tiempo con esto, non è normal. Allora il genitore, il padre, la madre tiene que vigilar, porque tenemos que defender nuestros hijos, los jóvenes, que no saben ancora
porque es una cosa nueva, ¿no? Pero Carlos como un maestro de cómo usar internet y las redes sociales. Sí, pero Carlos cerraba. Ese era Carlos, no es que estaba siempre conectado. El problema es tener también la capacidad de decir no, claro. Porque la libertad es la cosa más importante. Estos programas son todos programas que son hechos por ganar dinero, ¿no? Claro. ¿Qué hace estos programas? No es que el intento es humanitario, es un intento comercial. Allora yo no tengo que ser comprado, ¿no? Tengo que ser libre. Esto es importante. Internet, ma nella libertad. Antonia, y platícanos cómo Carlo realizó la investigación de los milagros eucarísticos que, bueno, tanto fruto han dado en la expo de Carlo. Carlo conocía ya estos milagros eucarísticos porque en Italia tenemos muchos santuarios, ¿no? Y le gustaba, algunos libros hablaban de los milagros, pero no estaba ya más fotos, o estaba una pequeña fotita, ma non sé. E quindi visitando el meeting de Rimini, que es un meeting donde están muchas exhibiciones, ¿no? Y venida esta inspiración de hacer también una muestra, una exhibición sobre los milagros eucarísticos, porque dice, estos son signos muy importantes que Dios nos da por ayudarnos a creer más. Cuando yo soy venida en los Estados Unidos, me decían a la conferencia episcopal que el 70% de los católicos de los Estados Unidos no creen a la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Esto se ve porque las iglesias no son llenas. Significa que está una falta de comprensión de la importancia de la Eucaristía. Y quindi Carlo decía, es importante que la gente conozca, porque en los siglos Dios ha dado muchos signos, muchísimos signos eucarísticos, donde la hostia se transforma en carne, el vino en sangre, o esta aparición de Jesús en la hostia, que vieron muchísima gente, o salvación de la hostia, o levitación de la hostia cuando estaba en incendio. Están muchas tipologías de milagros eucarísticos. Y ahora Carlo ha pensado de hacer esta colección histórica de todos estos milagros que son reconocidos de la iglesia, están santuarios, están pinturas muy antiguas, documentos antiguos. Y naturalmente trabajó muchísimo, porque la exhibición sobre los milagros eucarísticos de Carlos salió en el 2005, el año que San Juan Pablo II nominó el año de la Eucaristía. Y esta exhibición fue hospedada en una universidad pontificia, Regina Apostolorum, y después también en la Basílica de San Carlo Corso a Roma, donde está el corazón de San Carlo Borromeo, que es el patrono también de Carlo, porque Carlo se llama Carlo. Y desde este momento estaban muchas agencias de prensa en internet, como Zenit, era muy conocida, es una agencia muy... Y dieron la noticia. Desde este momento preguntaron esta exhibición en todo el mundo. Una difusión increíble. Sí, ha sido impactante, pero ¿cómo fue el proceso donde Carlo fue lo buscó por continente? ¿Se fue por los continentes, por historia, cronológica? Seguramente tenía de libros que iba viendo. Pero el problema es que no se buscaba nada en internet de fotos, de imágenes. ¿Y tú lo llevabas? Muchas de estas fotos hemos tenido de viajar. Y yo lo acompañé con la excusa de hacer un viaje al extranjero y hemos tenido muchas... Inicialmente no era fácil, sí, me imagino. Porque es muy difícil preguntar permiso de hacer fotos, muy difícil de recibir. Pero Carlos tenía mucho que estaba esta documentación visiva, histórica, porque la gente el arte es muy importante por comunicar la fe, ¿no? Claro. Antes la catequesis eran con el arte, con las pinturas. Sí.
E Carlo diceva che se sta solamente l'escritto non va a toccare. Se viene la reliquia o la pintura antica que han pintado per describir el milagro, es más impactante. Quindi era muy difícil, però con l'aiuto di Dio hemos realizzato tutto questo. E la cosa incredibile è che il milagro eucaristico che fu molto studiato dell'Anciano, donde está un bello santuario en sur de Italia, donde la hostia se transformó en carne, que ha hecho investigata, es una parte del miocardio. También la Organización Mundial de la Sanidad ha hecho investigaciones. ¿Qué es el miocardio? Estos milagros, ¿no? Donde la hostia se transforma en corazón, que el miocardio es una parte del corazón. Y los milagros recientes, ¿no? Quello de Buenos Aires en 1996, el milagro de Tixla en México en 2006, 2008 Socorca, 2013 Leñica. Todos la hostia se transforma en carne, que es una parte del corazón, el miocardio. Allora la cosa increíble en estos milagros es que Dios nos muestra su esencia, porque Dios es amor, nos dice el apóstol San Juan, ¿no? El corazón es el símbolo del amor. Allora en la Eucaristía Dios nos muestra su parte la más representativa, por decir, esta mi verdadera presencia, ma yo soy amor, ¿no? Sí. Allora estos milagros tienen también un mensaje teológico muy importante, ¿no? Por decir que Dios es amor. En la Eucaristía es la fuente del amor. Sí. Allora todos estos milagros, toda esta historia, seguramente son impactantes. Esta exhibición está girando todo el mundo, todos los continentes. Tenemos India, China, Japón, África, Australia, Estados Unidos, América Latina, Brasil, Europa. Pero fue genial, Antonio, porque yo me doy cuenta, como dices, ¿no? En Estados Unidos la gente lo vive como algo, no sabía que existían los milagros eucarísticos. Y hoy, actualmente, mucha gente no sabe que existen estos milagros. Él tuvo esa visión, ¿no? de ese discernimiento, esa genialidad que Dios le dio, de decir, necesitamos para este tiempo, para el futuro, poner esto en internet. Y esto está siendo un gran instrumento para tocar a todos. Sí, porque mucha gente se acerca a Dios, a la misa, que antes, quindi miles de parroquias, es increíble, es una obra de Dios. Es una obra de Dios.